Todo empezó de manera bastante inocente. Después de algunas decepciones amorosas que le dejaron el corazón un poco resentido, Camila decidió que quizás, solo quizás, el amor virtual no sería una mala idea. Al final, ¿qué tenía que perder? Al menos, en un foro de debate sobre literatura, la gente parecía hablar de algo más profundo que las citas rápidas que había probado últimamente. Claro, no esperaba encontrar su alma gemela ahí, pero tampoco le caería mal una buena conversación. Fue entonces cuando apareció Juanpe 1985. No el nombre más original del mundo, pero lo que escribió llamó su atención. Un comentario irónico sobre un clásico de la literatura que ella siempre había considerado sobrevalorado. Alguien que al menos no se toma todo tan en serio, pensó mientras soltaba una risa. Decidió responderle, con un toque de sarcasmo, porque ¿por qué no? Era más divertido así. Las respuestas comenzaron a llegar, una tras otra. Camila no pudo evitar notar que Juanpe 1985 tenía una manera particular de escribir. Era como si supiera exactamente cómo seguir el ritmo de sus bromas, cómo hacerla sentir inteligente y al mismo tiempo, como si estuviera leyendo entre líneas. ¿Estás buscando impresionar a alguien o qué?, le escribió en una de las conversaciones, con una sonrisa en el rostro. La respuesta no tardó en llegar, solo si funciona. Lo gracioso de todo era lo fácil que resultaba hablar con él. Casi que le parecía familiar, como si lo conociera de toda la vida. Seguramente es esa conexión que se da cuando dos personas simplemente hacen clic, pensaba. A veces, se quedaban hablando hasta tarde en la noche, compartiendo historias personales, frustraciones, sueños, tonterías del día a día. Era raro, pero en ese rincón del mundo virtual, sentía una cercanía que no había experimentado en mucho tiempo. Y, claro, entre líneas, estaba ese pequeño coqueteo que se deslizaba sin esfuerzo. Si seguimos así, te voy a tener que invitar a un café virtual, le escribió un día, sin pensar mucho en las palabras. Solo si es un café bien cargado, porque lo que más me gusta de ti es que siempre tienes energía para mis tonterías, le respondió él. ¿Sarcasmo? ¿Coqueteo descarado? Era una mezcla deliciosa de ambos, y a Camila le encantaba. A pesar de que sus conversaciones eran en gran parte superficiales, Camila no pudo evitar empezar a sentir una especie de emoción nerviosa cada vez que recibía una notificación suya. ¿Será posible sentir algo real por alguien que solo conozco en línea?, se preguntaba a veces. No era de las que se ilusionaban fácilmente, pero este Juanpe parecía distinto. Era una mezcla perfecta entre alguien con quien se podía bromear y alguien que, curiosamente, parecía entenderla mejor de lo que muchos habían hecho en persona. Había días en los que Camila se detenía a reflexionar sobre esta conexión que estaban construyendo. Era raro, ¿no? Dos personas que nunca se habían visto, construyendo una relación basada solo en palabras. Pero había algo allí, una química palpable. Aunque, para ser sincera, también había algo que no terminaba de cuadrar. Había momentos en los que las respuestas de Juanpe le parecían demasiado precisas, como si supiera más de lo que ella misma había revelado. Pero claro, descartaba esa sensación, diciéndose a sí misma que era solo su imaginación. «Me tienes intrigado», le escribió él una noche, después de compartir una anécdota de su adolescencia. ¿Intrigado? Eso me suena a problema, respondió ella, medio en broma, medio en serio. Bueno, digamos que me encantaría saber más de ti, pero supongo que eso ya lo sabes. La conversación fluyó sin esfuerzo, como siempre, pero en el fondo de su mente, algo empezaba a despertarse. Las semanas pasaron y lo que empezó como simples conversaciones en un foro se convirtió en algo mucho más intenso. Camila y Juanpe 1985 hablaban todos los días. Era como si no pudieran pasar ni una tarde sin intercambiar mensajes. «Mira que somos dependientes de la tecnología ahora, ¿no?», bromeaba Camila cada vez que le sonaba el teléfono con una notificación de él. «La vida moderna, ¿qué se le va a hacer?», respondía él, siempre con esa mezcla de sarcasmo y dulzura que la hacía sonreír. Con cada conversación, Camila sentía que algo crecía dentro de ella. ¿Era emoción? ¿Curiosidad? Quizás un poco de ambas. Pero lo que realmente la intrigaba era esa familiaridad, esa conexión que se sentía tan natural, como si se conocieran de antes. «Esto es raro, ¿no te parece?», le preguntó una noche. «Raro». Lo llamaría destino, pero no quiero sonar demasiado dramático.
respondió él, siempre rápido con una respuesta que la dejaba pensando. Los días en el mundo real empezaban a perder un poco de color en comparación con esas horas que pasaban hablando en línea. Las conversaciones con Juan P. eran un escape, un lugar donde no había juicios ni expectativas. «Es gracioso», le dijo Camila una tarde, «es como si entendieras todo lo que quiero decir sin que tenga que explicarlo. A veces, ni yo misma sé lo que estoy pensando hasta que lo hablamos. Es que soy muy bueno adivinando». «Debe ser un superpoder», le respondió él, y aunque lo dijo en tono de broma, la realidad era que sí, parecía tener una capacidad inquietante para leerla. A medida que la relación se profundizaba, también lo hacían las conversaciones. Ya no se trataba solo de libros o anécdotas graciosas. Ahora hablaban de sus sueños, de sus frustraciones, de lo que ambos esperaban de la vida. «No te ofendas, pero ¿cómo es posible que no estés casado?», le preguntó un día, medio en serio, medio en broma. «Bueno, resulta que no todas las mujeres aprecian el sarcasmo y las referencias literarias oscuras», le contestó él con un toque de autocrítica. Camila rió, pero también sintió una punzada de curiosidad por esa respuesta tan vaga. A pesar de lo fácil que era todo con Juan P., había algo que empezaba a molestarla. A veces, él hacía comentarios que parecían demasiado personales, como si supiera más de su vida de lo que ella había compartido. Pero cada vez que mencionaba esto, él desviaba el tema con una broma o un comentario ingenioso. «Tal vez eres un stoke profesional y yo no lo sé», le dijo ella un día, entre risas, pero no pudo evitar sentir una pequeña inquietud cuando respondió: «¿Y si lo fuera? Te asustaría». Se lo tomó como una broma, pero la semilla de la duda estaba plantada. A pesar de todo, Camila no podía evitar sentir una creciente atracción. No era solo lo que él decía, sino cómo lo decía. Había algo en sus palabras, en el tono que podía percibir a través de los mensajes, que la hacía sentir vista, escuchada, comprendida. «Si seguimos así, voy a terminar enamorándome de alguien que ni siquiera he visto en persona», le escribió un día, medio en broma, medio en serio. «Eso no suena tan mal», respondió él. Y aunque intentó tomarlo a la ligera, esas palabras se quedaron flotando en su mente más tiempo del que le hubiera gustado admitir. El sarcasmo seguía siendo su forma de comunicarse, pero bajo ese escudo de ironía, ambos sabían que había algo real. «Si esto sigue así, tendremos que conocernos, ¿no?», sugirió él una noche. «Claro, porque las relaciones online son solo la antesala del desastre si no se llevan al mundo real», bromeó ella, aunque en el fondo sentía nervios. La idea de verlo en persona la emocionaba y la asustaba al mismo tiempo. «Bueno, entonces ve pensando en un lugar bonito para nuestra primera cita», fue la respuesta de él, siempre con esa mezcla de ligereza y seriedad que la mantenía enganchada. Camila se encontraba en un punto donde las emociones ya no eran solo virtuales. Su corazón comenzaba a involucrarse de una manera que no había previsto, y aunque la idea de conocerlo en persona la llenaba de ilusión, también había una pequeña voz en su cabeza que le decía que fuera cuidadosa. «Después de todo, no lo conozco de verdad», se repetía. Pero esa misma noche, antes de dormir, revisó su teléfono por última vez, esperando, como siempre, un mensaje suyo. El día en que Camila decidió que era hora de conocer a Juan P. 1985 en persona llegó mucho antes de lo que ella había anticipado. Después de semanas de flirteo virtual, confesiones profundas y sarcasmo compartido, ambos sintieron que ya no tenía sentido prolongar lo inevitable. «Bueno, ¿qué tan malo puede ser?», se decía a sí misma mientras escribía un mensaje que casi sentía como una jugada arriesgada. «¿Te atreves a que nos veamos? Prometo no ser un asesino en serie, o al menos, no en la primera cita», bromeó, tratando de disfrazar el nerviosismo que realmente sentía. Su respuesta no tardó en llegar. «Solo si tú prometes no ser un agente encubierta de la policía», respondió él, manteniendo ese tono relajado que tanto le gustaba. Y así, sin más, acordaron verse en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Camila sintió una mezcla de emoción y ansiedad, como si estuviera en la antesala de algo grande. Pero, al mismo tiempo, había algo en su pecho que le decía que no todo estaba tan bien como parecía. «Quizás es solo el típico miedo de las primeras citas», pensó, tratando de convencerse. El día del encuentro, Camila se arregló sin exagerar, algo sencillo pero atractivo. Lo suficiente para que se vea el esfuerzo, pero sin parecer desesperada, se dijo al mirarse al espejo. Mientras caminaba hacia la cafetería, sentía que su corazón latía más rápido con cada paso.
No es gran cosa, solo un café, repetía en su cabeza, como un mantra para calmarse. Pero en el fondo, sabía que para ella sí era algo grande. Se había invertido emocionalmente en esta conexión de una manera que no se esperaba. Cuando llegó, miró alrededor, buscando a ese hombre misterioso con quien había compartido tantas conversaciones. Nada. Tal vez él ya estaba ahí, o tal vez aún no había llegado. Decidió pedir un café y esperar. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que su nerviosismo estaba empezando a transformarse en una extraña incomodidad, como si algo en el aire no estuviera bien. «Relájate, Camila, no seas paranoica», se dijo mientras tomaba un sorbo de su bebida. Pasaron los minutos y la puerta se abrió. Lo vio entrar. Y, de inmediato, su corazón se hundió en el estómago. No podía ser. No, no puede ser, pensó mientras lo veía caminar hacia ella. Esto es una broma, ¿verdad? Pero no, no era una broma. Era él. Su exnovio, Pablo. El mismo hombre que la había engañado años atrás. El mismo que había destrozado su confianza y la había dejado con una herida emocional que aún no terminaba de sanar. ¿Qué demonios está pasando?, fue lo primero que cruzó por su mente. Cuando él se sentó frente a ella, con esa sonrisa que solía parecer encantadora pero que ahora le resultaba casi grotesca, todo empezó a tener sentido. Juanpe 1985. Claro, Juan Pablo. Qué estúpida fui, pensó mientras trataba de mantener la compostura. Pero la mezcla de sorpresa, ira y confusión era difícil de controlar. Vaya, no esperaba esta reacción. Te sorprende verme, dijo él, con un tono que parecía mezclar arrogancia con nerviosismo. Camila, aún en shock, no pudo evitar soltar una risa sarcástica. Sorprendida. Esa es una forma amable de decirlo. Estoy más que sorprendida. Estoy. ¿Cómo lo explico? Entre furiosa y asqueada, pero claro, qué romántico encontrarte aquí después de todo, ¿no? La tensión en el aire era palpable. Pablo intentó suavizar la situación. Escucha, no fue mi intención ocultarte quién era. Solo, pensé que sería mejor que conocieras esta versión de mí, antes de que dejaras que el pasado se interpusiera. Camila lo miró fijamente, incrédula. ¿De verdad? ¿Esa es tu excusa? Porque lo único que veo aquí es la misma versión de ti, mentiroso y manipulador. Felicitaciones, jugaste bien tus cartas, respondió, con un tono que fluctuaba entre la rabia y el sarcasmo. En ese momento, mientras lo miraba a los ojos, se dio cuenta de algo. A pesar del shock inicial y de la traición renovada que sentía, no estaba tan devastada como pensaba que estaría. Había cambiado. Había crecido. Y ahora, sentada frente a ese hombre que una vez tuvo tanto poder sobre ella, se dio cuenta de que ya no lo tenía. ¿Sabes qué, Pablo? Esto me da igual. Tú me das igual, dijo, tomando un último sorbo de su café y levantándose de la mesa. Buena suerte con tu nueva versión. Espero que engañe a alguien más. Y con eso, se dio la vuelta y salió de la cafetería, sintiendo una libertad que no había sentido en años. Después del encuentro con Pablo, Camila salió de la cafetería con una mezcla de emociones que ni siquiera sabía cómo procesar. Esto es surrealista, pensó mientras caminaba por la calle, casi en piloto automático. La sorpresa inicial se había transformado en una rabia sutil que la iba carcomiendo por dentro. ¿Qué clase de broma cósmica es esta?, se preguntaba, sintiendo que el universo tenía un sentido del humor bastante retorcido. Hacía años que había dejado esa relación atrás, o eso creía, y ahora, de la nada, el pasado la golpeaba en la cara como un mal chiste. De todas las personas en el mundo, tenía que ser él, murmuró para sí misma, recordando cómo Juanpe 1985, Pablo, había logrado reconquistarla sin que ella lo supiera. Era irónico, realmente irónico. Las conversaciones, las bromas, las largas noches de mensajes. Todo eso que la había hecho sentir una conexión especial resultó ser una repetición de la misma historia que ya había vivido. Qué original, Pablo, qué creativo, pensó con sarcasmo mientras trataba de controlar el calor que subía por su pecho. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, se sentía liberada al haber descubierto la verdad antes de que las cosas fueran más lejos. Por otro lado, la traición volvía a doler, como una vieja herida que se abre de nuevo. ¿Qué es lo peor de todo esto?,
se preguntaba en conversaciones consigo misma. Que caí de nuevo. No aprendí nada. Y ese pensamiento la atormentaba. La idea de que, después de todo lo que había pasado, aún era vulnerable a los mismos trucos de siempre. Un día, mientras conversaba con su mejor amiga, Paula, decidió compartir lo sucedido. ¿Te acuerdas de ese chico con el que estaba hablando en línea? Pues, sorpresa, era Pablo, dijo con una risa amarga, tratando de restarle importancia. Paula la miró incrédula, casi soltando el café que tenía en la mano. ¿Estás hablando en serio? Él, otra vez. ¿Qué nivel de descaro? Camila asintió. Sí, parece que el karma tiene un sentido del humor bastante raro conmigo. A pesar de todo, Camila no podía evitar analizar cada detalle de las conversaciones que habían tenido en el foro. ¿Había señales que me perdí?, se preguntaba constantemente. Algunas noches revisaba los mensajes, buscando algo que le diera una pista de su verdadera identidad, algún indicio que, en su momento, había pasado por alto. Claro, ahora todo tiene sentido, pensaba cuando encontraba pequeños comentarios que parecían inocentes en su momento, pero que ahora tenían un doble sentido evidente. Con el tiempo, empezó a ver el lado más absurdo de la situación. ¿Qué tipo de ex se mete a un foro y finge ser otra persona para reconquistarte?, bromeaba con Paula en una de sus salidas. La verdad, hay que darle puntos por la creatividad, añadía, ya con un tono más relajado. Aunque seguía sintiendo la punzada de la traición, poco a poco aprendía a reírse de la situación. Al menos no fue un asesino en serie, decía entre risas irónicas. Solo un idiota que no supo cuándo rendirse. Sin embargo, por dentro, Camila también se sentía aliviada de una manera extraña. Ahora sé que realmente he superado esa etapa de mi vida, pensaba cada vez que recordaba la cara de Pablo en la cafetería. Antes, ese tipo de encuentro la habría destrozado, pero esta vez, salió caminando con la cabeza alta. Ya no era la misma chica ingenua que la había engañado años atrás. Había cambiado, y aunque la situación fue una sorpresa amarga, le sirvió como recordatorio de cuánto había crecido desde entonces. Finalmente, después de varias semanas de procesar lo sucedido, Camila tomó la decisión de seguir adelante. El pasado no tiene por qué definir mi futuro, se repetía. Y aunque la experiencia fue dolorosa y absurda, también le dejó una lección valiosa. No importa cuántas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas y quién decides ser después de la caída. Después de semanas sin contacto, cuando Camila pensaba que finalmente había dejado atrás el episodio surrealista de su reencuentro con Pablo, su teléfono vibró. Un mensaje nuevo, de un número que no reconocía. Camila, soy yo, Pablo. Sé que después de lo que pasó, probablemente no quieras saber nada de mí, pero por favor, déjame explicarte. Solo un café, esta vez sin máscaras. Camila soltó una risa incrédula, como si el universo no pudiera ser más insistente. ¿Otro café? No aprendió la lección la primera vez, pensó mientras borraba el mensaje sin siquiera responder. El sarcasmo fue su aliado durante esas semanas. Bueno, al menos no pidió una segunda cita en el mismo lugar. Supongo que un café en otro sitio podría ser más refrescante, bromeaba con su amiga Paula, tratando de restarle importancia. Pero dentro de ella, había una pequeña parte que se preguntaba qué tenía Pablo que decir ahora. Días después, otro mensaje apareció en su bandeja de entrada. Sé que no vas a responder, pero solo quería que supieras que lo siento. Mucho. Nunca debí ocultarte quién era. Esta vez, el tono era diferente, casi vulnerable, lo que hizo que Camila vacilara un momento. Oh, pobrecito, estás herido porque te pillaron con las manos en la masa, murmuró para sí misma, sintiendo una mezcla de fastidio y una curiosidad que no quería admitir. Era como si, a pesar de todo, algo dentro de ella quisiera escuchar esa explicación. Una semana después, Camila decidió romper su propio silencio. Está bien, Pablo. Un café, pero esta vez yo elijo el lugar, y no prometo ser amable, le respondió con un toque de ironía. Si él iba a pedir una segunda oportunidad, al menos se lo haría difícil. Ya que te gusta tanto el café, al menos uno amargo te vendrá bien, pensó mientras mandaba el mensaje. El control de la situación, o al menos esa ilusión, la hacía sentir un poco más tranquila. El día del segundo encuentro llegó. Esta vez, eligió una pequeña cafetería al aire libre, llena de ruido y distracciones. Si las cosas se ponen tensas,
Al menos habrá gente alrededor para suavizar el momento, pensó mientras llegaba al lugar. Cuando vio a Pablo acercarse, notó algo diferente en él. No la arrogancia con la que había aparecido la primera vez, sino algo más humilde. Bueno, parece que esta vez vino con la cola entre las patas, se dijo, tratando de no dejarse llevar por la compasión. Gracias por venir, dijo él, con una sonrisa nerviosa. Camila no pudo evitar lanzar una mirada sarcástica. Bueno, si me vas a mentir de nuevo, al menos esta vez tengo una buena vista, respondió, señalando el bullicio del lugar con una media sonrisa. Pablo se rió, pero su expresión rápidamente se volvió seria. Escucha, sé que no tengo excusas para lo que hice. Solo quería que me escucharas, aunque sea una vez. Camila cruzó los brazos, esperando. Adelante, ilumíname, dijo, sarcástica, pero internamente curiosa por lo que vendría a continuación. Pablo respiró profundamente. Me metí en ese foro porque, bueno, la verdad es que quería reconectar contigo. Fui un idiota en el pasado, lo sé, y no esperaba que volviéramos a hablar, pero cuando te reconocí, pensé que tal vez, solo tal vez, podría mostrarte que he cambiado. Camila lo escuchaba con atención, pero sus defensas seguían altas. ¿Y tu plan era engañarme de nuevo? Gran idea, Pablo, exclamó, casi sin poder evitar que su frustración volviera a surgir. Pablo bajó la mirada. No planeaba ocultarlo para siempre, pero sí, lo manejé mal. Lo arruiné todo otra vez. Lo sé. Solo quería que supieras que todavía me importas y que no quería que esto terminara de esta manera, dijo en voz baja, casi como una confesión. Camila lo miró, intentando descifrar si realmente había algo genuino en sus palabras. Parte de ella quería creer que las personas podían cambiar, pero la otra parte, la más herida, no estaba dispuesta a bajar la guardia tan fácilmente. Pablo, esto no es una película romántica. No puedes aparecer después de años y esperar que todo se resuelva con una disculpa y un café. Las cosas no funcionan así, dijo con un tono más serio, pero sin perder su toque sarcástico. Al terminar el café, Camila no sabía si le había dado el cierre que ambos necesitaban, pero al menos sentía que tenía el control. Bueno, Pablo, gracias por el intento, pero algunos finales no necesitan ser reescritos, dijo antes de despedirse, dejando a Pablo con sus palabras colgando en el aire, como una historia inacabada. Después de aquel último café con Pablo, Camila pensó que finalmente había dado por concluido ese capítulo extraño y complicado de su vida. Ya está, cerré el ciclo. ¡Qué alivio!, se repetía a sí misma mientras caminaba hacia su casa. Sin embargo, mientras los días pasaban, una incomodidad se instalaba en su mente, como una piedrita en el zapato. ¿Por qué siento que esta historia aún no ha terminado?, pensaba cada vez que su mente vagaba hacia los recuerdos de su conversación final con él. A pesar de su determinación por seguir adelante, los mensajes de Pablo seguían llegando, aunque con menos frecuencia. No te estoy pidiendo otra oportunidad, solo quiero que sepas que siempre estaré aquí si necesitas algo, decía uno de sus últimos textos. Camila no podía evitar soltar una risa sarcástica cada vez que leía esas palabras. Siempre estaré aquí, claro, como si fueras un servicio al cliente 24/7, murmuraba mientras borraba el mensaje sin responder. Pero por alguna razón, esos pequeños intentos de contacto, lejos de molestarla, comenzaron a provocarle otra clase de sentimiento. ¿Y si realmente ha cambiado?, se preguntaba en momentos de debilidad, cuando la soledad y la nostalgia se apoderaban de ella. La idea de que alguien, incluso Pablo, pudiera estar ahí, esperando pacientemente, le provocaba una mezcla de frustración y algo de ternura. «Qué patético es todo esto», se decía, pero en el fondo, una pequeña parte de ella se sentía tocada por su persistencia. Una noche, mientras tomaba vino en su sofá y releía los mensajes antiguos del foro donde todo comenzó, no pudo evitar enviar un mensaje a Paula. «¿Sabes qué? A veces pienso que la vida me está jugando una mala broma con esto de Pablo. Es como si el universo no pudiera soltarme hasta que resuelva algo que ni siquiera sé qué es». Paula, siempre directa, le respondió casi de inmediato. «Camila, cariño, tal vez solo te falta bloquearlo y seguir de verdad con tu vida. Oye, pero qué entretenido es este drama, ¿no?». Camila rió al leer la respuesta de su amiga. «Drama. Eso es lo que es. El drama de mi vida en versión extendida», pensó mientras vaciaba su copa de vino. Al día siguiente, decidió hacer algo que había estado evitando.
responder a uno de los mensajes de Pablo. Pablo, no quiero que sigas esperando algo de mí. Aprecio que estés tratando de disculparte, pero lo nuestro ya terminó hace mucho. Te deseo lo mejor, pero es hora de que ambos sigamos adelante, escribió, sintiendo un peso caer de sus hombros cuando presionó enviar. Sin embargo, apenas pasaron unas horas antes de que recibiera una respuesta de Pablo. Lo entiendo, Camila. No te escribiré más si eso es lo que quieres. Solo quería que supieras que nunca fue mi intención lastimarte. Fui un imbécil, pero siempre te he querido. Camila leyó el mensaje varias veces, tratando de decidir si le importaba o no. Siempre te he querido, repitió para sí misma con una sonrisa sarcástica. Claro, porque ese amor se nota mucho cuando traicionas a alguien. Con el tiempo, los mensajes realmente cesaron. Pablo cumplió su palabra y desapareció de su vida digital por completo. Camila finalmente sentía que el ciclo estaba cerrado de verdad, pero no de la manera dramática que había imaginado. No hubo grandes revelaciones, ni reconciliaciones épicas. Solo dos personas que una vez se amaron, cometieron errores y ahora están aprendiendo a vivir separados, reflexionaba mientras volvía a sumergirse en su rutina diaria. Y aunque alguna que otra vez, durante una noche solitaria, Camila se sorprendía pensando en él, no sentía la necesidad de buscarlo. Al final, no todos los amores necesitan un final feliz, se decía. Pero en su interior, sabía que la vida era impredecible, y aunque ese capítulo parecía cerrado, también había aprendido que el destino tenía una forma extraña de traer de vuelta lo que creías haber dejado atrás. Y quizás, solo quizás, algún día se encontrarían de nuevo, pero esta vez, sin máscaras. Y así, la historia de Camila y Pablo llega a un final. O tal vez no. El amor, el destino y las segundas oportunidades son temas que nunca dejan de sorprendernos. Ahora, queremos saber lo que tú piensas. ¿Crees que el amor puede renacer después de una traición? ¿O algunas historias están destinadas a terminar? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias llenas de emociones, sorpresas y decisiones difíciles. Dale like si te gustó este vídeo y comparte con alguien que creas que necesita escuchar esta historia. Nos vemos en el próximo capítulo, donde siempre habrá algo más por descubrir.